Julián, ¿me escuchás? Sí, Bueno, buenas tardes, gracias por atendernos. no, al Eh, contrario. ya hemos hablado un poco cuando todavía la reforma o la modernización, la ley de modernización laboral era un conjunto de temas y de proyectos. Ya tenemos la ley, no sé si ya se promulgó, pero por lo menos ya salió del Senado. Te quería preguntar, quería repasar algunos de los aspectos vinculados con la ley. Pasa ya en base a varios de los comentarios que han surgido en estos días. La primera es más o menos obvia. Esta ley abarca a contratos nuevos, a los que están vigentes, a las relaciones laborales de hoy, de mañana. Abarca a todos, a los viejos y a los nuevos. Lo que pasa es que el trabajador antiguo, el trabajador que está contratado antes de la reforma, tiene una cantidad de lo que se llaman derechos adquiridos, el derecho al convenio colectivo, a la remuneración, a la jornada, a los descansos, a todo lo que significa el conjunto de lo que son las relaciones laborales que obviamente determina que las ventajas que tiene el trabajador antiguo sobre el trabajador nuevo son muy amplias, ¿eh? A ver, perdóname un segundito, Sí, un segundito. Ahí está. sí, perfecto. Tengo mi nieto que quería participar también. Entonces, la síntesis es que se aplica a todos, nada más que los que tienen derechos adquiridos tienen la enorme ventaja de que con esos derechos adquiridos tienen una cantidad de garantías que obviamente el trabajador nuevo no tiene y que se va a tener que, el trabajador nuevo se va a exponer a todo lo que tenga que ver con el contenido de la reforma, ¿no? Bien. En ese marco de derechos, intuyo, pero vos me confirmarás, que no incluye el tema de la indemnización. O sea, el cálculo de la indemnización ya es para todo el mundo, digamos. Bueno, la indemnización no es un derecho adquirido, es un Ajá. derecho en expectativa. Ok. Y entonces se aplica en el momento que se genere el despido. Puede ser que un trabajador no sea despedido nunca y Claro. por lo tanto no se le va a aplicar nunca la indemnización. Pero se aplica la norma vigente al momento de la extinción del vínculo, que puede ser dentro de 6 meses, dentro de 8 meses. Una vez que ya esté vigente la nueva ley, se aplica la nueva indemnización por despido. Bien. Los sindicatos han amenazado, bueno, no sé no sé si llamarlo amenaza, han indicado que van a recurrir a la justicia objetando la constitucionalidad de la ley. Leía a algunos constitucionalistas que están, por supuesto, como pasa siempre, en una parte de la biblioteca dice una cosa y en otra parte de la biblioteca dice otra, pero leía a algunos constitucionalistas que hacían algunas objeciones, inclusive a la duración de la jornada de 12 horas, a la probabilidad pero a la eventualidad de una duración de la jornada de 12 horas y algunas cosas más. ¿Cuál es tu visión? Mira, muchos se han desayunado con el contenido de la ley ahora que es ley. La mayoría, en el momento que la ley estaba en pleno proceso de elaboración, eh, yo tengo anécdotas insólitas de dirigentes sindicales y de especialistas que me decían, mirá, son 200 artículos, son 150 páginas, yo no me voy a poner a leer nada hasta que no sea ley. Ahora que es ley es tarde, ¿no? Es decir, si uno tenía una oportunidad para hacer objeciones, para formular sugerencias, era en el proceso de elaboración que estaba en el Parlamento, y ese proceso de elaboración pasó como un soplo y se terminó negociando a nivel de los gobernadores. Entonces, el resultado final, ¿cuál es? Ahora vienen los agravios, ¿no? El otro día lo escuchaba a un dirigente sindical de la zona oeste muy conocido que va a interponer un recurso de amparo diciendo que la ley es inconstitucional. Vamos a ver si es inconstitucional, porque en realidad la norma tiene una fuente de origen absolutamente genuina. Ya ahora no es un DNU, no es una improvisación del Poder Ejecutivo. Es una ley del Parlamento que ha recorrido ambas cámaras, la de diputados y la de senadores, ha tenido debates, ha tenido discusiones y ha tenido votación. Y una ley en sentido formal y en sentido material, para objetarla hay que tener un agravio concreto y ese agravio concreto puede ser que exista en algún caso, pero lo veo con mucha dificultad para que genéricamente digan que van a bloquear la ley, ¿no?
Otro aspecto que a mí me surgió la duda, por supuesto, otra vez, yo sí la leí, pero no soy abogado laboralista, tiene que ver con el hecho de que, viste que se hablaba y hubo incluso algunos planteos que las nuevas, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajo, las nuevas relaciones, la gente joven, la gente que trabaja freelance, bueno, todo el cambio que ha habido en el mercado de trabajo, eh, independientemente de las leyes, digamos, ¿no? Que lo da la realidad. El hecho de que vos puedas, o que las empresas puedan contratar libremente con sus empleados por encima de lo que diga el convenio colectivo, lo que fuera, ¿cubre bien todo ese aspecto de las nuevas relaciones laborales, el nuevo trabajo, etcétera? Mirá, el mundo de las nuevas modelos de relaciones laborales a la luz de las nuevas tecnologías es absolutamente revolucionario. ¿Por qué revolucionario? Porque, digamos, ¿qué estaba uno acostumbrado hace no mucho, 4 o 5 años atrás? Tenías un problema en el banco, ibas a la sucursal, te atendían en un mostrador, tenías contacto con un ser humano, el ser humano te mimaba, te hacía hacer una cola, terminabas hablando con el cajero. Hoy todo eso desapareció. Hoy el home banking se conduce desde el celular, ni siquiera es necesaria una computadora, una notebook o algo sofisticado. Ahí haces todas las operaciones, la billetera de pago cancelan las obligaciones, podés hacer inversiones. Es decir, todo lo que antes era una operatoria interpersonal, ahora es una operatoria con un sistema primero algorítmico sofisticado y ahora con la irrupción de la inteligencia artificial, con una importante sustitución de puestos de trabajo personales de seres humanos por eh, todo lo que tenga que ver con esta inteligencia. Ayer me mandaron un video de una de las grandes marcas de celulares que la planta principal de esa fabricación que está en Taiwán tiene la friolera de 50.000 metros cuadrados y no hay ni un solo ser humano trabajando dentro de ella y produce un celular por segundo, ¿no? Entonces, estamos en un mundo en donde si no renovás la ley queda desacoplada, así se llama, hay un desacople entre el marco normativo, el marco regulatorio y el avance de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, te cuento un solo ejemplo. En la ley de contrato de trabajo hay más o menos 50 artículos que se fueron modificados que son de la época de las cavernas. Por ejemplo, los artículos que tenían que ver con todo lo que tenía que ver con el papel, certificado de trabajo de papel, recibo de sueldo, el recibo que venía con la liquidación afuera y el dinero adentro en una forma de sobre, todas esas cosas desaparecieron. Entonces, la ley es letra muerta porque cuando se creó en el año 75, la única máquina que existía, ya lo dijimos nosotros en algún encuentro anterior, era la letra 22 o la Olivetti. Sí. No había ni fax siquiera, y a medida que fueron creciendo las tecnologías, el trabajo humano necesita de una legislación distinta. ¿Qué legislación necesita hoy el futuro? Una legislación que haga y genere libertad contractual y facilidades para la creación de empleos para seres humanos en el mundo de las nuevas tecnologías. En ese contexto está orientada la ley. Ahora, si vos me decís si la ley reúne todos los requisitos, y yo te diría, está en el buen camino, pero lo que vamos a tener que ensayar ahora es cómo es el producto resultante, que va a tener objeciones, que va a tener obstáculos, pero que claramente está orientado a que los desafíos que se presentan hoy en el trabajo humano, sobre todo en las empresas que están ahora atravesadas por estas nuevas tecnologías, le permitan darle cabida con esa libertad contractual a nuevos trabajadores que tienen una mentalidad completamente distinta a la nuestra, a la tuya y a la mía. Por ejemplo, y iba a poner este ejemplo, el ius variandi, es decir, el derecho que tiene el empleador de modificar las condiciones de trabajo, hoy para un trabajador es moneda de todos los días. O sea, la persona abre el sistema y le dice,
antes de empezar a trabajar, le mando la nueva actualización. ¿Vos te creés que alguno de nuestros empleados tecnológicos cuestiona que esa actualización la puede hacer, no la puede hacer? Al contrario, la acepta de buen grado porque es empleabilidad. Ujú. El día de mañana él le da conocimiento para ascender de categoría, para mejorar su ingreso, para cambiar de empresa, siempre progresando, y por lo tanto, la vieja instrumentación del ius variandi que exigía un juicio laboral si vos estabas ofendido, el juicio laboral te podía bloquear la modificación con un mecanismo de no innovar, todo eso desapareció en la reforma y el trabajador que tenga alguna oposición a un cambio fundamental que le están haciendo su vínculo laboral, si se siente agraviado, se considera despedido y asunto terminado. Pero no hay tiempo ni espacio para los recorridos prolongados en el tiempo. Todo tiene que tener cierta inmediatez y eso es lo que a muchos dirigentes sindicales los ha sorprendido en su buena fe, cuando hay buena fe. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido es que se han encontrado con instrumentos que verdaderamente las empresas necesitan, que sus trabajadores necesitan para tener empleo y empleabilidad, y ellos no lo supieron entender y no lo supieron interpretar. Y cuando tenían que intervenir, no intervinieron. Clarito. Julián, hay otro capítulo o hay todo un capítulo vinculado con el blanqueo laboral, incentivos a Sí. tomar empleo, a tomar gente, por supuesto. Respecto al blanqueo laboral, te confieso que yo tengo cierto escepticismo, no porque no esté bien el esquema que está armado, que debe estar bien, sino que voy a usar una palabra técnica, el negro no es laboral, es toda una cadena, porque si vos pagás salarios en negro tenés que tener ingresos en negro, y entonces tenés evasión de IVA, evasión de ingresos brutos, etcétera, que en muchos casos hasta hacen a usando palabras del presidente, hacen a la supervivencia de las empresas, porque la carga tributaria los hace perder un montón de posibilidades de sobrevivir. Es decir, el presidente hace un tiempo llamaba héroes a aquellos que no pagaban los impuestos para sobrevivir. Yo no quiero ir a ese extremo, pero está claro que en algunos casos o en algunos sectores, bueno, vos tenés que ingresos brutos, y IVA y la tasa de higiene y bueno, todas las cosas que vos ya sabés que se suman ahí, y además el salario. Entonces, como vos tenés que pagar, evadir todo lo demás, o subdeclararlo para no ser tan extremo, terminás subdeclarando también el trabajo. ¿Cómo ves ese aspecto? Bueno, mira, primero algunos números. El 80% del empleo de la Argentina está en empresas de menos de 100 trabajadores. Y la mayoría del trabajo no registrado está en esas empresas. O sea, en las empresas pequeñas y en las empresas medianas, pero sobre todo en las pequeñas empresas. Eh, el otro día, confrontando con uno de los miembros del comité de la CGT, me decía, los trabajadores en negro tienen los mismos derechos que los trabajadores en blanco. Y le digo, bueno, pero ustedes no los representan, ustedes no los defienden, ¿no? Ustedes solamente defienden al que está registrado y al que no está registrado, dice, sí, pero tienen los mismos derechos. Mentira, no es cierto que tienen los mismos derechos, no tienen ninguna regla, no tienen salario de convenio, no tienen jornada, no tienen feriado, no tienen descanso, no tienen vacaciones, mucho menos obra social, jubilación, etcétera. Entonces, ¿cuánta gente tenemos en ese ámbito? 8 millones de trabajadores, en donde son socios, digamos, en la evasión, la actividad privada, la actividad mixta y la actividad estatal, ¿no? Tenemos provincias donde el empleo está fuertemente ligado al empleo público y así todo, los empleados públicos son monotributistas en lugar de ser empleados públicos, o sea, están en fraude de la ley del empleo público de su respectiva provincia. Entonces, todos hemos participado de este jolgorio del trabajo en negro. ¿Qué han hecho otros países? Bueno, lo que intenta hacer la reforma laboral. Primero, generar un blanqueo a costo cero. O sea, si yo entro al sistema, mis cargas sociales del pasado se perdonan en forma total y mis cargas sociales de aquí en más son mucho más reducidas, sumado
a que hay además una serie de beneficios fiscales y previsionales que están sujetos a la reglamentación. Hablando con alguno de los funcionarios oficiales del Poder Ejecutivo, me dice, bueno, le estás perdonando todo, ¿de qué me sirve? Bueno, ahora estás peor, porque ahora todas esas personas no están en ningún mecanismo. Ahora, ¿cuál es la falla que tiene el trabajo en negro en la Argentina y en el mundo? Que ya ahora no podés manejarte con efectivo, que tenés que manejarte con billetera de pago, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito. Y entonces todo eso te deja la huella, y esa huella te convierte en un evasor con elementos de prueba contundentes. ¿Por qué? Porque vas a tener una cuenta bancaria que no vas a poder justificar, que es de tu panadería, donde tenés 10 empleados en negro, donde tratas de trabajar en negro, pero te pagan con billetera digital, te pagan con tarjeta de crédito, te pagan con instrumentos de pago que tienen un sistema de registración. Entonces, sabiendo que todo el trabajo en negro es vulnerable, nadie puede trabajar totalmente en negro en ningún lado, y además que sos frágil, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco un jardinero, no importa dónde, ni cuándo, ni por qué, que anda en una 4x4 0 kilómetros, tiene una cortadora de pasto de colchón de aire, tiene 4 empleados que obviamente no los tiene registrados y dice que no quiere que lo registren ni quiere figurar en nada porque tiene un plan social en el lugar donde vive. Y tiene una 4x4 y tiene una cortadora de pasto traída, importada de Estados Unidos. Bueno, está lleno de cosas esa persona, de elementos de detección. El auto que tiene a su nombre que no lo puede pagar con un plan social, eh, pagos que tiene que recibir en una cuenta bancaria, los pagos que tiene que hacer de sus obligaciones personales, etcétera. Es decir, ya hoy quien está trabajando en negro está atrapado por un montón de registraciones. Entonces ahí viene la otra parte que vos mencionaste muy bien, que cuando vos ingresás al trabajo en blanco, no solamente es un tema laboral, ¿no? De salarios, de cargas sociales, es también un tema vinculado con ingresos brutos, IVA, impuesto a las ganancias y los demás impuestos que hay que registrar, y la necesidad de tener un asesoramiento, porque vos no podés, en el trabajo en negro te manejás con la tarjeta, con la libreta del almacenero, en el trabajo en blanco tenés que tener un asesoramiento de un contador, de un especialista que te vaya guiando en todas las cosas que tenés que hacer. Entonces, todo se complica. Ahora, ¿qué le van a decir al quien está en negro? Y usted tiene 6 meses, probablemente 6 meses prorrogable por otros 6, pero después vamos a salir de cacería. Y cuando salgamos de cacería, usted ese perdón no lo va a tener. Es más, en Francia, por ejemplo, cuando estaban en el 22, 23% de trabajo en negro, hoy están en el 10%, ¿qué hicieron? Le dijeron, vamos por 6 meses de esta moratoria. Se anotaron unos cuantos. Vamos ahora con otros 6 meses en donde si te pescamos, te damos la posibilidad de entrar en la moratoria igual, pero vas a tener el riesgo de que si no lo haces, te vamos a caer con todo el peso de la ley. Entonces ya hay una segunda moratoria con más carga. Y cuando terminan esos 12 meses, sálvese quien pueda, porque quien entre en algún sistema de pago va a ser detectado, le van a decir, explíqueme de dónde vienen sus ingresos, y automáticamente van a empezar a venir todas las contingencias, los impuestos, las multas, los intereses, los recargos, y esa empresa va a estar condenada a desaparecer porque no va a tener forma de enfrentar la situación. ¿Qué resultados obtuvieron en Francia? 22% de trabajo en negro, hoy bajaron al 10%, España tiene el 12%, Italia tiene 15%, Estados Unidos tiene 16% de trabajo en negro, nadie consigue el trabajo en blanco al 0%, pero se baja a un porcentaje que está entre el 10 y el 15%. No en el orden de tener nosotros 6 millones de trabajadores en blanco en la actividad privada y 8 millones de trabajadores totalmente fuera de la ley. Entonces, las posibilidades que hay son con moderado optimismo. Yo también tengo mis reservas porque ya hubo una moratoria con la ley de bases que no tuvo ningún inscripto o tuvo muy poquitos,
ahora se profundizó esta moratoria con esto de la base cero que estoy mencionando. Si esta funciona, va a aumentar la masa crítica, el aumento de la masa crítica mejora la obra social, mejora la jubilación, mejora el pago de algunos impuestos y van a empezar a tener que cambiar el estilo de trabajo, la panadería de barrio, la verdulería, el maxi kiosco y van a tener que estar empezando a adecuar los modelos a los modelos de esta nueva vida que es, si no estás registrado, no solamente no existís, sino que no vas a poder sobrevivir, ¿no? Ahora, Julián, compartiendo lo que estás diciendo, cuando vos describías la situación de ese jardinero con la 4x4, etcétera, ya tenía cuestiones registrables que pudieron haber saltado para el ARCA, la FIP o lo que fuera en ese momento. Así que bien pudo haber ido la FIP a decirle, che, un momentito, señor, usted tiene acá un auto registrado a su nombre, no sé, importó una máquina a su nombre y resulta que usted no tiene ingresos. O sea, ¿por qué suponemos, no te lo digo a vos, digo, estoy tratando de pensarlo con vos, ¿por qué suponemos que la ineficiencia del cruce de datos que tenía la FIP o el ARCA hasta hace 6 meses, ahora no la va a tener si no ha hecho inversiones en tecnología, si es la misma gente, si hay la misma, a ver, ¿cómo decirlo con respeto? Cierta mirada rara en los inspectores, en fin, porque yo imagino, a lo mejor me equivoco, pero conociendo la burocracia francesa, me imagino que Francia debe tener un sistema o lo habrá tenido, lo habrá construido para poder hacer lo que hace. A mí no me consta, a lo mejor a vos sí, y entonces me cayó la boca, que esto haya venido de la mano de un ayornamiento de los organismos de control, ¿no? Mirá, un pequeño comentario de Francia, que es un país extraordinario. Algunas cosas en Francia que son similares a las de que hemos vivido o vivimos en Argentina, en Francia eran tabú. Entonces, no se hablaba de corrupción, no se hablaba de trabajo en negro, pero había las dos cosas. Acá pasa lo mismo, nada más que acá no es tabú, acá se ventilan estas cosas y existía un sistema que se llama el sistema María, que en el régimen del gobierno anterior tenía el suficiente cruzamiento de datos como para poder obtener información de todos estos, del jardinero de la 4x4. ¿Por qué no lo usaron? Bueno, siempre hay discusiones que no van en el plano de lo técnico, sino que van en el plano de lo político. Yo te digo, esta reforma laboral no podría haberse aprobado si no se tramitaban los votos en el plano político. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todo el mundo fue bastante negligente, el sector empresario, el sector sindical y demás, porque creían que la ley no iba a salir. La ley salió y ahora todo el mundo se rasga las vestiduras porque le está fijando las bases de un modelo que no tiene nada que ver con el modelo que teníamos hace 48 horas. Entonces, volviendo al punto de si tenían los recursos, los tenían y no los usaron. Ok. Y no los usaron porque en el plano político había una decisión de no utilizarlo. Ahora en el plano político hay una decisión de utilizarlo. ¿Por qué? Porque son los pilares del proceso de transformación, que es lo que votó la gente. La gente no votó a Milei, no votó las ideas libertarias que la mayoría no conocía. Yo estuve en un pueblo Coya en Salta que ganó Milei y cuando le pregunté al cacique, o el equivalente del cacique, porque yo estaba haciendo ahí dando una charla en un lugar divino, extraordinario en Salta, le pregunté al cacique, ¿por qué votaron a Milei? Y me dice, mire, nosotros no sabemos quién es, pero votamos porque queremos cambiar, ¿no? Entonces, la gente vota un cambio y todavía se banca muchas cosas que está padeciendo, sobre todo este tema de la estanflación que estamos viviendo en este momento. Pero no sé, entre los pilares fundamentales de la transformación está este de que la economía tiene que estar regularizada, tiene que tener una, una estructura vinculada con el pago correcto de los impuestos, tiene que ser más transparente y ya hemos visto que aún en las empresas más equipadas, más dotadas, han habido falencias significativas que en algunos casos, como ha ocurrido recientemente, le significaron o la quiebra o el cierre. Entonces,
volviendo al punto, yo también soy pesimista, o sea, o soy moderadamente optimista sobre el éxito, pero el cambio que propone la reforma hay que hacerlo, porque de lo contrario no podemos vivir en un país en donde la economía en blanco sea menos de la mitad, como es en este momento. Y la economía en negro está como en la selva, ¿no? En la selva y el zoológico, ¿no? Seguimos pagando los que pagamos impuestos con presiones fiscales y previsionales y exóticas, nos intiman a las 48 horas de que se nos vence un pago, y al que tenemos al lado que tiene una frutería, no le dicen nada. Y esa frutería a lo mejor factura más de lo que factura un profesional en su oficina, pero pagando todos los impuestos y pagando todas las cargas sociales, esa frutería no paga nada y nadie le dijo nada para que cambie. Entonces, el modelo tiene que cambiar. Y la otra cosa que va a ocurrir, además, es que con el aporte de las nuevas tecnologías desaparece el dinero circulante, como ocurrió en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca. Hay lugares en Francia, en España, en Italia, donde te dice no se acepta pago en efectivo. Y entonces está desapareciendo el billete material. Al desaparecer el billete material, todos los billetes son virtuales y están registrados. Y la registración la hace con gran eficiencia el sistema. Entonces, esa registración, a cada uno de los que está dentro de esa registración, lo obliga a rendir cuentas. ¿Mm? Ese es un Clarísimo, poco el Julián. modelo. Me quedaría hablando un rato más, pero se nos fue el tiempo. Me acordé de pronto de una frase de Vargas Llosa que decía que los franceses son los argentinos de Europa. Pero bueno, será así. Y la otra cosa, en contraste a lo que decías recién, para ratificarlo, acá todavía te hacen descuento por pago en efectivo, digamos, ¿no? Claro, sí, pero vos fíjate, una de las cosas que va a ocurrir es que si uno quisiera tener una serie de ventajas fiscales, impositivas, previsionales que hay dentro de la reforma laboral, hay Sí, tres sí. planes ahí muy importantes para los pequeños inversores, donde hay amortización de créditos, hay devolución de IVA en forma inmediata, hay Ujú. compensación con otros impuestos, hay reducción de carga impositiva, hace que todo lo que sea estar en el mundo de la registración sea extremadamente más amigable que, que hacer el cambio de la clandestinidad a la registración total. Y esa filosofía es la filosofía que está cundiendo como modelo en todas partes del mundo, agravada porque hay otra cosa yo lo digo un poco en broma, pero cuando uno tiene una fábrica robotizada, no tiene delegados, no tiene maternidad, no tiene embarazos, nadie se enferma, no tiene reclamos sindicales, no tiene delegados que vienen a golpearle la puerta ni a pararle la fábrica, trabajan a oscuras porque no necesitan luz, porque saben lo que tienen que hacer y no requieren ni siquiera cuando están parados la indemnización por despido ni salario de su pensión. Entonces, ese mundo está ocupando espacios enormes. Y entonces, cada vez más, los sistemas informáticos de control son menos humanos y son más eficientes porque no tienen delegados, no tienen políticas, solamente buscan los resultados establecidos en el algoritmo, y ahora con la inteligencia artificial hasta pueden pensar por sí mismos para perseguir a un evasor buscando todas las triquiñuelas que tiene, porque la inteligencia artificial va cargando la información y finalmente descubre todas las necesidades que haya que cubrir y descubre todas las fallas que uno pueda tener. Así que vamos a quedar en manos. Yo recomiendo siempre ver la película Yo Robot, que es una película que tiene 20 años, en donde ahí se plantea si la robótica puede sustituir al ser humano, y de hecho en esa es una película Ujú. basada en los grandes especialistas en el mundo de la ciencia ficción, ¿no? Ahí se plantea todo, que el robot va a ser sustitutivo, que el robot no puede ser acusado de homicidio porque el homicidio solamente es entre dos seres humanos, y que la robótica en algún momento va a descubrir tienen que proteger al creador, ¿no? Eso es el eje de esta película. Estoy contando un poco el Sí, sí. final, pero. Y entonces se revela la tecnología contra el creador
porque descubre que va a la guerra, tiene mecanismos de autodestrucción, hay delitos, y todas esas cosas son contrarias al buen vivir, a la convivencia, a la armonía y a la paz. Entonces la robótica se hace cargo de sustituir la voluntad humana que es falible, que tiene fallas, que tiene políticos y que tiene jueces y que tiene legisladores que no han contribuido a resolver bien los problemas. Es ese desacople del que hablamos al comienzo. Julián, te agradezco mucho estos minutos, como siempre, muy interesante y un gusto charlar contigo. Te mando un abrazo grande. Hablaremos cuando ya la reforma esté en plena práctica Ahí para ver está. cuáles son sus resultados. Gracias, Julián, un abrazo. Un Julián de abrazo para Diego, vos, hasta pronto. Julián de Diego es obviamente abogado laboralista y bueno, nos ayudó a repasar un poquito esta reforma laboral que ahora empieza. Veremos cómo sigue.